Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast, el Capuchas Verde botánico, y hoy os traigo un nuevo vídeo de plantas silvestres útiles para la supervivencia. En este caso vamos a hablar de un árbol o un arbusto, el Crataegus monogyna, también conocido como espino albar, espino silvestre, espino blanco o majuelo. Es este que tenemos por aquí detrás de estos frutos rojos y vamos a hablar de él. Si os interesa el vídeo quedaros, si no nos vemos en el siguiente, así que empecemos. Antes de empezar quería deciros que era uno de los primeros vídeos de plantas silvestres que iba a grabar, de hecho lo tenía grabado y cuando edité no me acabó de convencer, entonces es cuando me decidí por hacer un formato concreto para plantas útiles para la supervivencia. El formato era identificación, ubicación geográfica y natural y los usos para la supervivencia. Entonces todos los vídeos que grabé los deseché y lo he vuelto a grabar este año, o sea, lo estoy volviendo a grabar este año en un periodo bastante bueno porque tenemos frutos y tenemos hojas, que el año pasado ya habían caído todas las hojas y los frutos que duran todo el invierno seguían en el árbol, así que solo grabé los frutos. Este año podemos culminarlo con hojas y frutos, así que vamos a empezar con la identificación. Se trata de un árbol o arbusto de hoja caduca de la familia de las rosáceas, como la zarzamora, la fresa, la frambuesa o el rosal silvestre. Si conocemos estas plantas y conocemos sus flores, nos habremos dado cuenta de que tienen una flor muy parecida, aunque es verdad que hay otros géneros de la misma familia que no tienen este tipo de flor. Puesto que quería grabar cuando la planta estuviera en fruto, no he podido grabar las flores, pero os dejo por aquí unas fotos. Suelen medir aproximadamente entre 3 y 6 metros de altura, aunque es verdad que si las condiciones son favorables pueden llegar a medir hasta 10 metros. En las ramas encontraremos pequeñas espinas, nada del otro mundo, pero es importante ir con cuidado porque pinchan una barbaridad. En ellas encontramos sus hojas, que suelen ser lobuladas con bordes dentados. Por aquí os dejo de nuevo la flor, que son de tamaño pequeño, de color blanco y acostumbran a tener 5 pétalos. Por último tenemos el fruto, que es este rojo y redondeado que encontramos aquí. Es de un tamaño muy pequeño, mucho más pequeño que una cereza, incluso más que una mora. En su interior tienen un gran hueso, lo que hace que tenga muy poca parte comestible, pero alberga una gran ventaja, que está disponible cuando la mayoría de otros frutos no lo están, ya que empieza a aparecer en otoño y aguantan en el árbol casi todo el invierno, siendo una gran fuente de alimento para algunas aves. Su sabor es suave y ligeramente dulce, a mí me recuerda vagamente a la manzana. El espino albar se encuentra en hábitats variados, desde bosques y matorrales hasta setos y linderos de camino. Es conocido por su capacidad para crecer en una amplia gama de suelos y condiciones. A nivel geográfico, el espino albar es nativo de gran parte de Europa, norte de África y Asia occidental. En cuanto a la madera, cabe decir que es un árbol que tiene un crecimiento lento y que su tronco no engruesa demasiado, es más bien un arbusto y entonces la cantidad de madera que tendremos es pequeña. La densidad del espino albar es relativamente densa, lo que hace que sea adecuado para ciertos trabajos de tallas o artesanías, como podrían ser cucharas o diferentes tipos de cubiertos. La durabilidad de la madera del espino albar es moderada, aunque es resistente al desgaste y a la putrefacción, en comparación con algunas otras maderas no es tan duradera como puede ser el roble o el nogal. En cuanto al color, la madera recién cortada del espino albar tiene un color blanco o cremoso que puede oscurecerse ligeramente con el tiempo. Se trata de una madera bastante flexible, lo que podría hacerla adecuada para fabricación de arcos o la construcción de estructuras ligeras. Tradicionalmente, la madera de espino albar se ha utilizado para la fabricación de instrumentos musicales, especialmente flautas. También se ha empleado para hacer utensilios de cocina, mangos de herramienta y objetos de artesanías. En supervivencia la herramienta más importante que tenemos es esta, y no me refiero al gorro, me refiero al cerebro. Entonces, debemos tener claras las características que tiene este árbol, y este árbol tiene pinchos. Eso puede hacer que tenga muchas utilidades en supervivencia. Tenemos que tener claro para qué pueden servir esos pinchos. Tenemos que usar la imaginación y pensar, ostras, un árbol que tiene pinchos, ¿en qué lo podemos utilizar? Pequeñas trampas, hacer pequeños setos para que la gente mientras estamos durmiendo no pueda pasar o se pinche, entonces los oigamos gritar. Para hacer anzuelos. Bueno, hay que usar un poco la imaginación y ver para qué podríamos llegar a utilizar. Yo os voy a decir algunas de las que se me han ocurrido y también las comestibles.
La primera y más obvio, teniendo en cuenta los pinchos, son como setos de protección. Y hay dos vertientes. La primera vertiente es que nosotros tengamos un terreno, un bosque, un refugio semipermanente en el que nosotros podemos plantar un perímetro de este árbol que, si lo cortamos bien y hacemos que sea un seto más bajo que no un seto alto, lo que hará es que a la hora de que la gente o los animales intenten transitar se acabarán pinchando. Pero imaginamos que solo tenemos que pasar una noche y tenemos espino albar seca, tenemos algunas ramas de espino albar que están podridas, que están secas, que están muertas, y nosotros hemos hecho el refugio aquí y estamos totalmente rodeados por un bosque denso, pero tenemos una entrada principal que no queda bien cubierta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente apilar esas ramas, y cuando alguien intente entrar se pinchará y le será mucho más difícil el paso. También a la hora de hacer trampas, si tú quieres que un animal vaya por un sendero en concreto, pero ese sendero bifurca, tú, si haces que sea imposible pasar por los otros lados porque está el espino albar, ese animal acabará yendo por ahí. Si nosotros tenemos un senderito que es muy ancho y lo queremos estrechar para hacer una trampa de lazo, también lo mismo, ponemos aquí bien de maraña de espino albar y al final el animal tendrá que acabar pasando por ahí. Otro uso que se me ha venido a la cabeza y que no sé si funcionaría porque no tengo muchos conocimientos de pesca es como anzuelo. Si nos fijamos, tenemos unos pinchos que son súper afilados, aunque la verdad es que son bastante pequeñitos, pero no tengo claro si cortando, por ejemplo, por aquí bien cortadito y por aquí un poquito, y atando la cuerda aquí, nosotros podríamos dejar esta pequeña parte como anzuelo y cuando fuesen a comer se quedasen pinchados peces muy pequeñitos. También hay otras espinas mucho más grandes, estas son pequeñas, podemos encontrar en árboles más viejos, más longevos, espinas algo más grandes que igual nos podrían servir para la pesca. Si no es así, dejádmelo en los comentarios y así lo descartaré como futura idea. Así como sucede con el boj, es un árbol de crecimiento lento que no ensancha mucho su tronco, pero sí que es verdad que tiene una durabilidad porque tiene una densidad muy alta que nos puede servir para confeccionar todo tipo de artesanías. Normalmente lo típico es elaborar una cuchara, elaborar un tenedor, pero el límite está en nuestra imaginación. Podemos hacer diferentes tipos de cosas al ser una madera que es muy resistente a la putrefacción, al ser una madera que es muy resistente, incluso al ser una madera que es muy elástica, nos puede servir para hacer diferentes tipos de artesanías. Como os he comentado antes, tiene una madera que es bastante elástica. La elasticidad es la capacidad de doblar sin que parta y que luego vuelva a su lugar. Si conseguimos un tronco lo bastante grande, lo cortamos por los extremos a la medida que nosotros queramos y rebajamos ligeramente, con esa madera podríamos llegar a confeccionar un arco bastante duradero de circunstancias que nos podría servir para, en un momento dado, ir a cazar. La verdad es que una situación extrema de supervivencia no nos vamos a poner a confeccionar un árbol y no nos vamos a poner a cazar porque es mucho más difícil de lo que parece. Pero a largo plazo, si hay un reset total, si volvemos a empezar en la edad de las cavernas, la verdad es que es una planta a tener en cuenta. Y si no, como práctica, por propia diversión, la verdad es que hacer un arco con esta madera es algo que tengo pendiente de hacer y me apetece bastante. Igual lo hacemos en próximos vídeos. Si recordáis, históricamente os he dicho que esta madera se utilizaba para hacer flautas, lo que me ha venido a la cabeza que si es buena para hacer flautas es buena para hacer silbatos. Por aquí os dejo una imagen de cómo se fabrica un silbato, que es una manualidad bastante sencilla, bastante divertida y entretenida para hacer con niños. Si tenéis niños en casa, no dudéis en probarlo. Y tenemos un silbato de circunstancias, aproximadamente puede costar unos 5 minutos de hacer un silbato así. Si nos encontramos en una situación en que no llevamos nuestro silbato de supervivencia, pues bueno, fabricar uno de estos es bastante sencillo y si no, simplemente por hacer la manualidad y divertirnos es bastante interesante. Y bueno, ya ha llegado el momento de la alimentación. De esta planta podemos consumir las hojas, que por desgracia no están en el árbol todo el año, es de hoja caduca, pero bueno, las tendremos desde primavera a otoño. En otoño empezarán a caer, vamos a probarlas. No tienen ningún sabor, no sé si es por la época del año en la que están ya un poco duras, no están amargas.
Sinceramente no son ni buenas ni malas, no son desagradables al paladar, tampoco agradables, pero no molestan. También las flores las podemos consumir, aunque ahora mismo no hay, están en un periodo aún mucho más corto de tiempo, así que encontrar flores es complicado, pero la parte realmente interesante es los frutos. Los frutos son estos pequeñitos de aquí, como os había dicho antes, son más pequeños que una mora, y el problema que tienen es este de aquí, mirad. Si nos fijamos bien, mirad el fruto y mirad la semilla. ¿Veis? Son prácticamente iguales. Igual hay 1 milímetro por arriba, 1 milímetro por abajo. ¿Qué quiere decir? Que tienen muy poca carne. Pero si habéis visto al principio del vídeo, el árbol estaba a reventar. Así que está muy bien porque es un fruto que tiene un ligero sabor a manzana, muy ligero, pero que tenemos cantidades ingentes y la verdad es que no duele al estómago por comer grandes cantidades, y en cualquier árbol podemos perfectamente encontrar de 5 o 6 kilos de estas semillas, porque es que ya te digo, solo tienes que ir haciendo así con cuidado de no pincharte y vas arrancando semillas, las guardas en un balde y luego les arrancas las ramitas y para adentro. No son desagradables, son un poco harinosas, por así decirlo, y al principio no, pero con el rato cuando vas comiendo sí que van cogiendo ese gustillo a manzana. La verdad es que yo siempre que voy por el campo me las voy comiendo. Y me permitiréis que esta es la parte medicinal y la voy a leer porque la verdad es que es bastante complejo de recordar estos nombres, y os voy a mencionar cómo se utilizaba tradicionalmente esta planta. Se utilizaba para afecciones del corazón debido a sus propiedades cardiotónicas, vasodilatadoras y antihipertensivas. Además, sus frutos son ricos en vitamina C, como la mayoría de frutos que perduran en el árbol durante el invierno suelen ser ricos en vitamina C, lo que viene muy bien para los resfriados. ¿Ves? Lo pone aquí. Lo que la hace ideal para combatir y prevenir el resfriado. También es rica en vitaminas del grupo B, exceptuando la B12, y a nivel de minerales tenemos calcio, potasio y magnesio. A nivel de infusiones también es una planta que es bastante interesante, ya que tiene propiedades relajantes, lo que nos puede venir bien si tenemos que dormir en el bosque y no estamos muy acostumbrados, o estamos un poco nerviosos, o simplemente queremos que antes de irnos a dormir, ir a dormir calentito y poder estar bien relajados. Una infusión hecha o con los frutos o con las flores, con los frutos será mucho más fácil porque hay más durante el año, pero con las flores también serviría. Las machacamos ligeramente, las ponemos en agua, hervimos 5 minutitos que suelte bien el jugo, dejamos que se enfríe un poco y ya nos la podemos tomar. Y a nivel de alimentación también podemos hacer diferentes recetas. Las primordiales que se solían hacer eran jaleas o mermeladas, que son recetas bastante sencillas. Colectamos grandes cantidades de fruto, que también es bastante sencillo, y nos vamos a la cocina y nos ponemos manos a la obra. Así que yo me voy a ir también para la cocina y vamos a hacer un poco de jalea. Vamos a ello. Vale, empezamos con la receta para la jalea. Hemos recolectado una buena cantidad de frutos, a más recolectemos más jalea saldrá, evidentemente. Vamos a abrir la bolsa y lo que vamos a hacer es primero la mezcla de agua junto con los frutos. ¿Cómo sabemos la cantidad? Vale, por cada vaso de frutos, ¿ves? Un vaso, yo creo que saldrán como 3, 2 más o menos, y un tercer vaso, así que lo mezclamos y llenamos esto. Vale, como tenemos 3 vasos de fruto, hemos conseguido un total de 3 vasos del fruto, lo que vamos a hacer es por cada vaso de fruto medio de agua, así que 1,5. Un vaso y medio más y medio vasito más. Vale, lo que nos interesa es que estén un poco machacadas las frutas, de ese modo conseguiremos que extraigan mejor el jugo. Entonces, bueno, si tenéis un mortero perfecto, si no, mira, yo aquí el rodillo lo machaco un poquito. Lo podríamos haber hecho antes de introducir el agua, nos hubiera sido mucho más fácil, pero como lo quería contar todo, vamos a machacar bien.
Y ahora le echamos un poco de limón. Yo le he echado medio limón aproximadamente. Y ahora lo llevaremos a fuego lento durante aproximadamente 15 minutos. Vamos a ello. Si os fijáis, hay algunas hojitas y algunas ramitas. No pasa nada, no sufráis. Las hojas, como ya os he mencionado antes, son comestibles, así que ningún problema. 15 minutitos. Después de 15 minutos hirviendo, toca colar el líquido resultante, que será poquito, por la pequeña cantidad que hemos hecho. No va a quedar una gran cantidad de producto. Vale, dejamos que escurra bien, pero si veis ya podéis apreciar este color rojizo que tiene. Dejamos que acabe de escurrir y mientras fregamos el cacharro, la olla, que la tenemos que utilizar a continuación. Ahora con un vaso medimos la cantidad que nos ha quedado de producto. Vale, un poquito menos de un vaso, volvemos a la olla. Y ahora necesitamos un poquito de azúcar. ¿Qué cantidad? Pues la mitad de un vaso, así que cogemos y llenamos medio vasito de azúcar, en mi caso panela, que es mucho más sana. ¿Vale? La cantidad, pues lo dicho, si hemos sacado un vaso de líquido, pues medio vaso de azúcar. Un poquito menos de un vaso, pues un poquito menos de medio de azúcar. Añadimos y volvemos a encender el fuego. Esta vez lo haremos a fuego fuerte. Nos acercamos un poco para verlo. Vamos remenando sin parar para que no se nos pegue. Y cuando ya tengamos la textura deseada, un poquito antes, porque luego al enfriarse aún solidifica un poquito más, ya estará listo. Nada, esto con la poca cantidad que hay, yo creo que en 5 minutos lo tendremos. Bien, y tras conseguir la textura deseada, ya simplemente pasarlo a unos botecitos. No sé si me dará para uno, supongo que será suficiente. Vale, como vemos la cantidad que queda es muy pequeña. ¿De acuerdo? O sea que cuando lo hagáis, coger gran cantidad. Ya habéis visto que los árboles están repletos y es muy fácil recoger grandes cantidades. Y aquí con esta textura así un poco cremosita, esto sería jalea. Si en lugar de añadir esta cantidad de azúcar, que es la mitad del líquido restante, añadimos el doble, podemos llegar a hacer mermeladas. Y si aún la espesamos más, lo que podemos llegar es hacer caramelos. Lo espesamos bastante, luego los vertimos en moldes y una vez frío queda totalmente solidificado. Ahora lo vamos a dejar enfriar y lo probamos. Y bien, ya tenemos nuestro frasquito de jalea, vamos a probarlo. Ya hemos dejado que se enfríe. Si os fijáis, tiene esta textura que mancha, patina ligeramente y no se queda. La mermelada se quedaría ahí. Aquí lo acerco a cámara. ¿Veis? Si hago así, sigue manchado el cristal, pero no se pega, tiene una textura más o menos líquida. Y si la probamos, tiene un sabor dulce muy intenso, con ese sabor ácido que le da el limón y un regustillo a manzana. Esto, pues, si estamos resfriados, una cucharadita de estas llana por la mañana, mediodía y noche. Y la verdad es que con el aporte de vitamina C que nos dará, recuperaremos salud muy rápido. Si tenemos la garganta irritada, tenemos tos, más de lo mismo. Pensad que es rico en azúcar, o sea que no es bueno abusar de ello. También lo podemos utilizar eventualmente para nuestros cafés, para darle ese poder edulcorante, también viene muy bien. Y bueno, es algo más a tener en la despensa, no se pone malo, o le cuesta mucho ponerse malo por el alto contenido en azúcar que tiene más el limón, que hace que las bacterias no se acerquen porque no les gusta demasiado, y mejor dejarlo una vez abierto. Lo podemos envasar, una vez está caliente lo podemos envasar al vacío, pero una vez abierto lo mejor conservarlo en la nevera e irlo comiendo poquito a poquito cuando sea necesario. Ya habéis visto que había 3 vasos llenos
y esta es la cantidad que nos ha quedado, así que a la hora de hacerlo no dudéis en recolectar grandes cantidades, así nos ahorraremos el tener que hacer varias veces la receta durante el invierno, ya que como durante todo el invierno están en el árbol es fácil recolectarlos, pero bueno, si hacemos una primera recolecta bastante grande y hacemos una buena cantidad, nos quedará una cantidad de jalea espectacular. Podemos combinar el hacer jalea con hacer mermeladas y con hacer caramelos. Básicamente el primer paso es el mismo, hervirlo durante 15 minutos y luego ya depende de la cantidad de azúcar y el tiempo que lo tengamos en el fuego, que es lo que hará que tenga la textura deseada. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones. Y bueno, final del vídeo, conclusiones como siempre, es un árbol bastante versátil, a nivel de alimentación es muy interesante por el hecho de tener comida durante el invierno, sus ramas son útiles, ya hemos mencionado que podíamos hacer diferentes útiles, como podían ser un silbato, podía ser un arco, podía ser una cuchara, un tenedor, todo aquello que podamos imaginarnos en artesanía, los que somos más novatos, nos salimos de la cuchara y el tenedor, pero seguro que en artesanías hechas a cuchillo se pueden hacer infinidad de cosas. Tenemos un fruto que es comestible, que además viene bien para el corazón y también nos viene bien el hacer infusiones para relajarnos y poder dormir más tranquilos. Así que es un árbol bastante completo. Y bueno, como siempre me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.